Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar. Estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones. Hola. Bienvenidos a Blaze Ministries International con Adriana y con Rafael. Y antes de seguir en los estudios que hemos venido haciendo en los últimos programas sobre finanzas y prosperidad, queremos recordarte como siempre el que vayas a nuestra página web y ahí puedes encontrar nuestros emails y nos encantaría que nos puedas escribir y darnos testimonios, alguna palabra con respecto a los programas, lo que has estado oyendo, lo que has estado aprendiendo, como también puedes escuchar los programas que han salido anteriormente a la radio. Siempre los estamos subiendo a la página web para que puedas seguir escuchando y escuchando la palabra. Siempre recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra no dice que viene por el haber oído, pero dice la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Eso implica que hay una consecutividad, hay algo que tenemos que hacer continuamente en nuestras vidas y siempre estar edificándonos, aprendiendo, siempre creciendo. Nuestra vida como cristianos siempre tiene que estar marcada por un crecimiento continuo. No es algo que hacemos una vez y lo dejamos. No, nuestro crecer nunca va a terminar hasta que lleguemos a ese día, ¿verdad? Pero mientras que estemos en esta tierra siempre vamos a tener que seguir aprendiendo, creciendo, desarrollando. La palabra nos da luz, pero la revelación de la palabra es progresiva. Es por eso que siempre tenemos que seguir caminando y estableciendo y caminando los principios bíblicos para seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Y también obviamente te puedes ir a la parte de devocionales donde te puedes inscribir para que recibas un devocional de lunes a viernes con la palabra de Dios. Bueno, entonces Adriana, quiero empezar este programa. Acabamos de regresar hace unos cuantos días de Texas, del estado de Texas, donde estábamos enseñando el instituto bíblico allí, y una señora se acercó y te comentó sobre un testimonio que quería darte, y sería tan interesante que lo compartiéramos para que la gente oiga lo que está pasando en otros lugares también. Sí, nosotros tenemos bastantes testimonios, pues ya como no estamos hablando de sanidad sino de finanzas, pero nos ha llegado al correo de Rafael muchos testimonios acerca de sanidad. En este caso, la clase que teníamos que dar en Texas era sobre los pactos bíblicos, y en este tema que nos había correspondido fuimos a enseñar entonces obviamente el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Israel y el pacto con David, el nuevo pacto, ¿cierto? Y cuando estábamos ahí, yo les dije lo siguiente, dentro de los estudiantes que hay, son más o menos que 170 personas. Más o menos. 180 personas, la mitad son pastores. Ahí hay mucha gente que está metida como ministros del Evangelio, pero están haciendo este instituto bíblico que dura 3 años. Y cuando fue mi turno para enseñar, yo les dije, cualquier pacto que ustedes estén haciendo con Dios diferente al pacto de la cruz es ilegal. Si ustedes están diciendo, Dios, yo quiero hacer este pacto por la sanidad de mi hija, hagamos este pacto, y tú y yo estamos diciendo que la llaga de Cristo no fue suficiente pacto. Por lo tanto, ustedes no están recibiendo lo que Cristo hizo y creen que van a hacer con Dios una concesión diferente. Eso está bastante fuerte, ¿no? Así les dije. Obviamente eso le pegó a gente que estaba ahí estudiando, claro, estaba ahí sentados. Porque últimamente ha llegado esto y está mucho en la televisión, haga su pacto o establezca su pacto. Y entonces la gente se ha metido esto en la cabeza, que tengo que hacer mi pacto para obtener, ¿verdad? O básicamente, digámoslo de una manera así, para comprar la bendición. Entonces esa clase fue, bueno, yo creo que fue hace 2 meses, y ahora hace 3 semanas que volvimos a dar la siguiente clase, una señora de las estudiantes se me acerca.
Me dice, necesito hablar con usted. Yo, cuénteme, ¿qué pasa? Me dice, ¿se acuerda cuando usted dijo lo de los pactos? Que cualquier persona que haga o quiera hacer un pacto diferente con Dios está diciendo que la cruz no fue suficiente. Entonces yo le dije, sí, señora. Entonces yo dije, bueno, menos mal me dijo testimonio, porque si no, mira, yo dije, ¿quién sabe qué me va a decir? Entonces me dijo, pues eso nos pegó tan fuerte a mi esposo y a mí, que cuando llegamos a la casa nos arrodillamos y le dijimos, Señor, perdónanos. Perdónanos porque no sabíamos esto y lo que hemos hecho fue tratar de conseguir contigo algo diferente a lo que Cristo ya ganó. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Explíqueme. Me dice, una vez alguien dijo que hiciéramos un pacto con Dios y que en este pacto con Dios, bueno, que se iba a regar el aceite en una piedra y que esa piedra la pusiera en una propiedad que no hubieran vendido o algo así parecido. Entonces ella dijo que hizo un pacto y que dio $1,000 hace 12 años por la venta de una propiedad que tenían, un terreno, y que esta piedra la llenaron de aceite y la fueron a poner en el terreno de la propiedad porque estaban haciendo un pacto con Dios. Exactamente, pero tenían que sembrar los $1,000, ¿no? Ah, sí, tenían que sembrar los $1,000, entonces ellos dieron $1,000. Ahí es donde lo que tú y yo queremos decirle a la gente, ¿dónde está eso en la Biblia? Donde la gente te diga, tienes que dar esta cantidad y hacer esto. Eso bíblicamente no está así. No hay ninguna escritura que pueda soportar, se dice así en español, que pueda soportar ese tipo de cosas, ¿verdad? Que la gente dice, no, tienes que sembrar $1,000 y tienes que... Eso no está, bíblicamente no funciona así. Entonces, cuando ella dijo, entonces nosotros estábamos tratando de obtener con Dios un pacto independientemente de que por Cristo nosotros tenemos la bendición. Entonces, cuando usted dijo lo de los pactos, Adriana, a nosotros nos pegó tan fuerte que hasta lloramos en la casa pidiéndole perdón a Dios y diciéndole, Señor, perdónanos, porque por ignorancia estábamos tratando de establecer pactos diferentes contigo cuando el único y verdadero pacto es Cristo y la cruz de Cristo. Y si nosotros no recibimos lo que Cristo ha hecho y damos con revelación de acuerdo a lo que Cristo hizo, es completamente inválido. Entonces yo le dije, bueno, pues me alegro mucho que lo hayan entendido y pues me alegro, le dije yo. Entonces ella me decía, pero hicimos eso porque no sabíamos. Y yo le dije, claro, es que hay mucha gente que no sabe y por eso estamos desaprendiendo. Entonces me dice, lo interesante de esto y el testimonio, Adriana, es que después de 12 años que esa tierra y nuestras finanzas de para atrás y de para atrás y de para atrás, al entender nosotros que nuestra bendición viene es por la sangre de Cristo y no porque nosotros hagamos un pacto con Dios. Cuando entendimos eso, al martes nos llamaron para la compra de la tierra. Imagínate. 12 años, Rafael. O sea, hay cosas espirituales que van a frenarte a ti si no entiendes que estás debajo de Cristo y si no recibes lo que Cristo hizo. El resto que haga, yo no sé usted con qué Dios estará haciendo pactos, pero con Dios no se pueden hacer pactos diferentes a lo que Cristo hizo. La forma de aproximarse a Dios es, gracias Cristo, porque hiciste por mí. Cuando uno entiende esta revelación, uno se vuelve un dador, sabiendo que el Señor quiere lo mejor para uno. Pero a uno lo que lo enriquece, Rafael, no es el diezmo o la ofrenda. Lo que a uno lo enriquece es que Jesús se hizo pobre siendo rico para que nosotros fuéramos enriquecidos. O sea que a nosotros nos enriquece la sangre de Cristo. Lo que nos sana es la sangre de Cristo. Lo que nos salva es la sangre de Cristo. Lo que nos lleva al cielo es la sangre de Cristo. Lo que nos dio entrada al Padre es la sangre de Cristo. Lo que nos permite a nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros, es la sangre de Cristo. Es que Él pagó. Entonces yo no puedo hacer algo diferente con Dios para obtener algo si Cristo ya lo hizo todo. Sí, eso como dijiste tú anteriormente en el programa, cuando uno dice eso, básicamente le está diciendo a Dios, lo que Cristo hizo no fue suficiente, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo que hacer esto. Entonces, estás invalidando la palabra, invalidando lo que Cristo hizo en la cruz y tú básicamente estableciendo tu propia justicia, diciendo, Dios, Cristo no fue suficiente, por lo tanto, yo en mi propio poder, bajo mi propia justicia, establezco un pacto contigo. Ahora, la pregunta es,
¿quién eres tú para establecer un pacto con Dios? Cuando tú tú no eres el creador, tú básicamente has sido la criatura creada, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, de hecho, en Isaías encontramos ese versículo donde la palabra dice, ¿y quién eres tú? ¿Verdad? Que cuestionas al creador. ¿Quién eres tú? ¿Quiénes somos nosotros? Porque básicamente, ¿cómo en nuestra justicia? De hecho, en Isaías también dice que nuestra justicia, basada en nuestras propias obras, es como trapos sucios delante de Dios. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para establecer nuestra propia justicia y establecer nuestros propios pactos con Dios? No es, por eso empecé el programa diciendo los pactos que han habido a lo largo de la Biblia, y nosotros hoy, por la gracia de Dios, estamos bajo el mejor y el más grande y más precioso pacto de Cristo, bajo su sangre, bajo la cruz, bajo el cuerpo, bajo lo que Él dijo. Está la sangre de mi nuevo pacto, dijo Cristo. Exactamente, es por ello que toda la gente del Antiguo Testamento miraban a donde estamos hoy con deseos. ¿Por qué? Diciendo aquello que va a venir. Todos estaban hablando de aquello que iba a venir, y en lo que aquello que va a venir es donde estamos tú y yo viviendo el día de hoy. Volvamos a repetir lo que dijo Jesucristo: el más pequeño en el reino es más grande que Juan Bautista, que los profetas. Entonces, que Jesucristo a mí me está diciendo que nosotros somos más grandes que los del Antiguo Testamento, significa que pasó algo en la mitad que hace que esas generaciones que han nacido después del Cristo, que lo reciben a Él, son más grandes. ¿Por qué? Porque pueden nacer de nuevo. Mientras que en el Antiguo Testamento no hubo uno solo que haya podido nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el pago no había sido hecho. Pero bueno, ese no es ya nos vamos a meter por otro tema y estamos hablando de finanzas, sino que es muy interesante que la gente entienda eso, porque muchos se pueden ubicar en la misma situación y digan, uy, no puede ser, yo he hecho lo mismo y es Cristo, todo se lo debo a Cristo, a Él, el honor, la gloria, el poder, a Él. ¿A quién? A Cristo, no a mí, a Él. Y casi todas las cartas de las epístolas terminan: a Él sea el honor, a Él sea la gloria, a ti, gracias Cristo. Él es el que nosotros exaltamos. El Espíritu Santo nos lleva a acercarnos a Él. Entonces, ojo en qué ministerio usted está metido. Salga corriendo si a usted no le están haciendo que usted dependa de Cristo. Los ministerios están para edificar al cuerpo, para que entiendan quiénes somos en Cristo. Exactamente, eso es muy importante. De hecho, ahora que dijiste eso, Adriana, quiero tomar un segundo y leerles ese versículo para que lo vean y no simplemente lo tomen como eso fue lo que oí. Pero fíjense lo que dice. En Efesios 4, en el versículo 11 y 12, vamos a leer. El versículo 11 empieza: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, o se puede decir así, con el propósito de. ¿Cuál es ese propósito? Perfeccionar a los santos. Esa palabra perfeccionar se puede también decir edificar, ¿verdad? O enseñarles, o dirigirles, hacerlo, o traerlos a la palabra. Edificarlos, perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la función de maestro, la función de los pastores, la función de los 5 ministerios no es controlar, no es dirigir, sino es simplemente perfeccionar, enseñar, edificar. O sea, dirigir. O dirigirnos nosotros y traernos a la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros hagamos el trabajo del ministerio. Yo entiendo que cuando dijiste dirigir se refiere a manipular. Exacto. No es manipular. Se supone que uno tiene que dirigir a la gente porque tiene un conocimiento de las Escrituras y obviamente hemos reconocido quién es Cristo en nosotros. Por lo tanto, Dios sube a estos ministerios. Mira que la palabra dice: Dios puso a unos, ¿cierto? El problema es que muchos se han puesto sin que Dios los haya puesto. Ahí dice: Dios puso a unos. Entonces, dice también en otra escritura: si deseas estar en la obra del ministerio, buena obra quieres, pero es necesario que sea aprobado esa persona. Es necesario que esa persona haya entendido quién es en Cristo, que haya crecido para que pueda esa persona enseñar a otros, para que pueda dar alimento espiritual. Yo no puedo dar alimento espiritual, Rafael, si yo no he comido primero, si yo no me he alimentado, si yo no he crecido, si yo no he estudiado, si no me he puesto debajo de alguien que me enseñe, que me aclare, que me haga confiar en Cristo.
Si yo no he hecho eso, ¿yo cómo me voy a parar a dirigir a alguien cuando he oído de Cristo, pero no sé quién es Él en mí? Entonces, hasta que uno sabe quién es Cristo en uno, enséñele a otro. Pero no se meta a dirigir cuando no sabe. Exactamente, porque crea confusión y crea problemas. Entonces, y llega un momento en que la gente empieza a desconfiar, ¿verdad? Y empieza a desconfiar y empieza a decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo así? Y entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Por qué? Por la mala enseñanza. Entonces, hay que tener cuidado cuando uno se para delante de la gente y dice, Dios dice, o esto dice la palabra. Hay que saber edificar a la gente. Exacto, Rafael. Por ejemplo, mira lo que dice nada más Pablo, ahora que nosotros que estamos en el estudio de finanzas ahora, de Segunda de Corintios, en Segunda de Corintios también 10, en el verso 8 dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para su destrucción. Mira lo tenaz. Pablo está diciendo, Dios nos ha dado una autoridad, entonces no manejemos la autoridad para destruir, sino para edificar, para levantar, para enseñar, para establecer, para corregir en amor, para que la gente no dependa de mí, Adriana, que no dependan de Rafael, sino que aprendan a depender del que murió en la cruz y resucitó por ellos. Esa es la labor de los ministerios. Entonces, si en eso nos vamos a enfocar y si los ministerios van a hacer esto, obviamente las finanzas tienen que funcionar, porque estamos estableciendo el pacto de Dios. Entonces, sigamos, Rafael, con la enseñanza. Nos habíamos quedado en Marcos 4:26, cuando estábamos diciendo en el programa pasado que no nos preocupáramos el cómo. El cómo. Sí, porque Dios, ¿cómo lo vas a hacer? No, pues Él verá cómo lo hace. Sí, y lo que pasa, Adriana, muchas veces es que como el cómo no sabemos cómo va a ser, y esa es la parte donde Dios se encarga de ello, muchas veces nosotros llega un momento que nos desesperamos, nos cansamos de esperar o de ver el cómo Dios va a hacer las cosas, y nosotros empezamos a ayudar a Dios a hacerlo. Y cuando nosotros empezamos a ayudar a Dios, generalmente lo que hacemos es meter la pata y ahí es cuando básicamente las cosas empiezan a ir, en vez de una manera hacia adelante, vamos hacia atrás. ¿Por qué, Rafael? Porque hay algo que se llama tiempo. La palabra dice, no os canséis porque a su tiempo cosecharás. Significa que si la palabra nos está diciendo que no nos cansemos, perdón, eso es en Gálatas 6:9, que no nombré el versículo que estoy leyendo, ya habíamos quedado en el programa pasado que el cómo no se preocupe. Ahora les estoy diciendo, en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Así que, como la palabra dice que a su tiempo, significa que hay un periodo de tiempo entre lo que usted está renovando su mente, en que usted está sembrando en el reino, en que usted está entendiendo la revelación de lo que Cristo hizo y por lo tanto usted se está volviendo un dador alegre y no un dador coaccionado por manipulación, sino que usted está diciendo, venga, yo quiero apoyar la obra, yo quiero hacer esto, ahora es con alegría que lo hace. Entonces después no se canse. Si la palabra le está diciendo no nos cansemos, significa que hay la posibilidad de cansarse. Obviamente. Si no, no diría no nos cansemos. Sí, y esa es la parte donde la gente tiene más dificultad. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a obtener las cosas ahora cuando nosotros queremos y cuando la queremos. Pero tenemos que darnos cuenta que el tiempo de Dios, la mayor parte del tiempo, como lo dices tú, no es de la manera como nosotros lo vemos. Dios tiene su tiempo y no es el nuestro, y no es el tiempo en que nosotros decimos no, es que es ahora. Muchas veces yo he tenido peticiones de Dios y he tenido que esperar. A veces han pasado unos cuantos días, unas cuantas semanas, y otras veces han pasado años, pero siempre han llegado. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Lo que tenemos que hacer es no desmayarnos, no dejar de creer y siempre estar establecidos en la palabra de que Dios va a hacer y va a cumplir lo que Él dice en su palabra. Ahí dice no nos cansemos. Significa que si uno se cansa, algo pasa en el mundo espiritual. ¿Cómo así? ¿Por qué? Cuando usted se cansa, usted empieza a hablar contrario a lo que ha hecho.
empieza a decir, no, esto no funcionó, esto no sirvió, perdí la platica. Mire, cuando usted está hablando así, significa que usted no está siendo iluminado en la revelación de la palabra. Usted está escuchando otras cosas que lo están enredando y por lo tanto está haciéndolo hablar en contra de lo que usted ha hecho. Es como si un agricultor sembrara maíz. Hay un tiempo en que va a salir las mazorcas, pero si él en la mitad empieza a decir, no, este maíz no me va a dar nada, voy a sacar esto aquí, le voy a echar sal, le voy a echar ácido, esto no sirvió para nada, voy a quitar esta siembra de acá. Si el campesino hace eso, empieza a sacar la semilla, que porque no le sirvió y le empieza a echar ácido o lo que sea, pues no va a cosechar. Lo mismo pasa con un cristiano. Cuando el cristiano se sale de la fe y se mete en el campo del temor, pues no va a cosechar, porque está diciendo que es mentira lo que Dios dijo. Entonces tenemos que estar en línea a toda hora, sabiendo que con nuestras palabras, ya hemos hablado en nuestros programas acerca del poder de las palabras. El poder de la palabra dice, en la lengua hay vida y muerte. Así que su lengua la tiene que utilizar es para bendecir lo que usted ha hecho, no para maldecir lo que ha hecho. Por eso la palabra dice, no nos cansemos, porque si se cansa, usted va a empezar a hablar contrario a lo que ha hecho. En el versículo que habíamos visto de Marcos 4, 26, 29, que dice que no sabe el cómo el campesino. Obviamente el cómo no lo sabemos nosotros también. Recordemos que Jesucristo cuando hablaba de parábolas estaba hablando de paralelos. El mundo espiritual funciona de una forma paralela como funciona el mundo natural. Igual fue Dios el que creó el mundo natural. Entonces ese sistema de siembra y cosecha del campesino siempre lo traía Jesús a nosotros para que nosotros pudiéramos identificar de la misma forma cuando nosotros estamos sembrando en el reino de Dios cómo viene la cosecha. Y con la cosecha tiene su tiempo. Por eso dice no nos cansemos. Y por eso Hebreos 6:12 dice por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Exactamente, cuando el campesino siembra, tarda un tiempo en que la semilla empiece a crecer, a brotar, ¿verdad? Y muchas veces, aunque la semilla está debajo de la tierra y aunque la semilla empiece a crecer, nosotros no la vemos. ¿Por qué? Porque tarda unos cuantos días, a veces semanas, en que salga de la tierra. El crecimiento está debajo de la tierra y eso representa básicamente el mundo espiritual. En el mundo espiritual hay movimientos, hay crecimiento, hay algo que está pasando, pero si nosotros nos desesperamos y empezamos a sacar las semillas de la tierra, nunca veremos el propósito que tenían. Y eso es lo que le pasa a la gente. Ahí es porque la palabra dice, y el sembrador se levanta día y noche y la semilla brota y crece y él no sabe cómo. Exactamente pasa en el mundo natural. Nuestra función simplemente es sembrar, el regar nuestra semilla, ¿verdad? El regar hablando de una manera positiva, dándole gracias a Dios por la cosecha, pero después el permitir que Dios haga el crecimiento, que Dios se encargue de eso, como lo vimos en el programa anterior en 1 Corintios 3:6, que la palabra dice, Pablo sembró, Apolos regó, pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces, en eso es que tenemos que descansar y no nos desesperemos al punto de que tengamos que hacer algo como para ayudar a Dios porque no vemos la respuesta. En su tiempo vamos a ver la respuesta. En su tiempo Dios va a hacer lo que Él va a cumplir. Dios no es un hombre que miente. Por lo tanto, si su palabra lo establece, así va a ser. En Marcos 4, 28, hablando de que nosotros no sabemos el cómo, en el 28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Está mostrando el proceso de crecimiento como tú lo acabas de decir, que primero sale un tallito, después le saldrá una hojita, después le sale una espiguita y después de la espiguita, ¡pum!, sale la cosecha, que es el fruto, que es lo que nosotros estamos esperando. Entonces, en ese proceso de crecimiento, mira que la semilla va mostrando ciertas cosas. Asimismo en nuestra vida, en ese proceso de crecimiento, nosotros nos va acercando Dios, nos va mostrando que la semilla está llegando. Por eso les decía, así sea una moneda que se encuentre en la caja del teléfono, no desprecien eso. Así sea una moneda en la calle,
Todo eso puede ser una hojita. Si alguien le regaló un vestido, si alguien le regaló unos zapatos, si alguien lo invitó a comer, si alguien le pagó el desayuno, si alguien le trajo unas frutas, no desprecien eso. No desprecien eso, porque eso está mostrando que está creciendo la semilla. La semilla le está dando hojitas pequeñas, entonces no desprecie las pequeñas cosas, porque la palabra dice: toda buena dádiva y don perfecto proceden de lo alto del Padre de las luces. Entonces, toda buena cosa, sepa ser agradecido, porque si cuando usted le llega algo, si le traen algo y usted dice: ¡ja! Esto era todo. Mire, le está echando ácido a lo que usted ha sembrado. Pero obviamente, Rafael, yo creo que una persona que empieza a tener una renovación del entendimiento y empieza a entender cómo funciona el sistema de Dios, no va a hablar así. No, y hay que entender una cosa también desde el punto de vista práctico en cuestiones de finanzas, desde el punto práctico en prosperidad. Muchas veces la gente piensa que la prosperidad es el ser multimillonario y viene de la noche a la mañana, y eso no es así, es un proceso en el que hay, si tú antes vivías con, digamos por decirlo, con $10,000 al año, ahora no esperes 1,000,000, pero una prosperidad y ser incrementado es cuando el próximo año tienes 11,000 o 12,000 o 15,000, y es un proceso. Tenemos que empezar a ser fiel en donde estamos y empezar a caminar en ese proceso, y todo lleva su curso. Hay mucha gente que piensa que ahora que entiendo y ahora que empecé a sembrar, que de la noche a la mañana van a ser multimillonarios. No, eso no es así. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que tú vas a empezar a prosperar, que vas a empezar a cosechar, pero todo lleva su camino, y todo lleva su proceso, que es importante. Y la gente está acostumbrada a que hoy día se quieren hacer multimillonarios de la noche a la mañana, y en la televisión está lleno de propagandas y de anuncios de que no, te lo puedes retirar, cada día te lo hacen menos, ahora te puedes retirar a los 25 años después de que trabajaste 2 años nada más, y no, eso no es así. Esos principios no están establecidos en la palabra. Esos son los principios de Babilonia, Rafael. Por eso te decía que la gente tiene que cambiar la forma de pensar, porque en Babilonia estaba: coseche ya lo que usted no ha sembrado. En Babilonia está: vea, bien pueda, coja carro, casa y beca sin nada, vea, haga esta vueltica, este negocito torcido para que usted tenga esto. Pero eso les va a hacer pagar caro. El pecado lo hace ir a uno más lejos de donde uno quiere ir. El pecado lo hace quedar a uno más tiempo de lo que uno se quiere quedar, y el pecado le hace a uno pagar más caro de lo que uno quería pagar. Entonces, no se pongan a hacer cosas diferentes a como Dios nos lo explica, porque en la forma de Dios es seguro. La palabra dice que Dios añade riquezas y no añade tristezas con ella. Exacto. O sea que hay otras que se añaden tristezas. Entonces, ¿quién va a querer estar triste? Nadie, ni que uno fuera bobo, ¿cierto? Pero hay mucha gente que come el anzuelo de Satanás, que es un mentiroso, que es un ladrón, que viene a destruir. Muerden el anzuelo de él y no lo muerda usted. Entienda que en la forma de Dios es seguro. Es seguro porque la palabra no miente, Dios no miente, y en Él podemos confiar. Exactamente, y Dios lo respalda. Entonces asegurémonos en ello y caminemos en los principios, y no nos preocupemos del cómo, que Dios se encarga de ello. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es ser fiel y caminar en los principios y ser sembradores como lo dice la palabra. Y el resto se encarga Dios, y Dios es fiel, y Dios es un Dios bueno, y Dios se agrada en la prosperidad de nosotros. Así es. Así que bendiciones y hasta la próxima. Bendiciones. Te damos la bienvenida a la Escuela Bíblica de Palabra Pura Blaze. En estas 227 enseñanzas vas a aprender a profundidad lo que significan las Escrituras. Las Escrituras dicen que mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Y eso es lo que queremos hacer por ti, que tengas el conocimiento necesario para que aprendas lo que Jesucristo ganó por ti y para ti en el sacrificio en la cruz del Calvario. Por eso, manos a la obra, empieza a estudiar, que estas 227 enseñanzas te abrirán como nunca las Escrituras para el beneficio de tu vida y tu familia. Bendiciones.